Vamos a estar viendo en Timoteo, que ya está aquí en nuestra pantalla, 2 de Timoteo 3, pero si usted lo quiere buscar en su Biblia para que la abra y lo tenga ahí, aunque después lo pueda leer acá con más comodidad, pero abra su Biblia y vamos a tener este estudio bíblico. Présteme su atención. Hermanos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento tenía una debilidad bastante fuerte. Con mucha facilidad se corrompía, con mucha facilidad seguía falsos profetas y se apartaba de la palabra de Dios. Por eso Dios enviaba a sus profetas verdaderos para llevar su palabra y corregir y reformar a su pueblo. La iglesia del Nuevo Testamento también tenía o tiene esa debilidad que pronto se desencaminaba del Señor, de su palabra, y por eso el Señor llamó sus apóstoles para darle su palabra y que luego ellos llevaran su palabra a su pueblo y pudieran corregir y reformar a su iglesia. Bueno, allá el tiempo pasó, en el siglo XVI, ya para el siglo XVI, en los años 1500, para que usted me entienda, en los años 1500, obvio desde mucho antes existía esto, pero en los años 1500 la iglesia ya se había corrompido de una manera terrible. O sea, en lugar de ser la iglesia pura del Señor, ya había adoptado una cantidad enorme de prácticas paganas que había mezclado con el culto del Señor y se había salido de la Biblia, que es la palabra de Dios, se había salido para aceptar tradiciones, fábulas y una cantidad enorme de cosas. En algún otro momento le explicaré la situación más profundamente, históricamente, pero la iglesia se había convertido en un imperio político, imagínense. Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, yo pudiera pedirle a mi Padre y enviaría ángeles pero mi reino no es de este mundo. Pero la iglesia empezó a tener un imperio político de manera que quitaba y ponía reyes a su antojo y bajo su poder. Se convirtió en un imperio político, ya lo dije, político, y en un imperio económico, porque entonces empezó a ser un negocio grande de la fe y de la iglesia, un negocio grande. Se empezó a vender todo se vendía, cualquier servicio que la iglesia ofrecía tenía un precio. Bueno, tan terrible llegó a ser esta situación que el perdón de los pecados tenía un precio, el sacar a las almas, aunque no existe el purgatorio, pero el sacar a las almas del purgatorio tenía un precio, y escuche bien, hasta los puestos eclesiásticos se compraban y se vendían. Es decir, que si alguien quería ser un obispo, bastaba que tuviera dinero e iba a la iglesia, a Roma, para comprar, y entonces le daban un puesto de obispo, etcétera, etcétera. Los puestos eclesiásticos se compraban y se vendían. La situación era terrible, la iglesia vivía una época de oscuridad tremenda en cuanto a la vida de los líderes religiosos y de la membresía. Era una inmoralidad tremenda desde arriba de la iglesia en los altos puestos hasta los más abajo. Era una inmoralidad terrible. La historia misma secular, o sea, no religiosa, da fe de estos asuntos, y la misma iglesia lo ha reconocido.
Bueno, la situación era desesperante porque no había enseñanza de la palabra, porque no había paz en el corazón, porque no había un entendimiento del evangelio y la gente iba caminando sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero bueno, llegó el momento cuando el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo usó la bendita palabra de Dios. Usó la bendita palabra de Dios para que en un monje llamado Martín Lutero resurgiera la idea de apegarse a la palabra de Dios, encontrar en la palabra de Dios lo que su alma buscaba y encontrar la respuesta. ¿Cómo puedo encontrar el perdón de los pecados? ¿Cómo puedo encontrar la paz en mi corazón y en mi alma? Porque siento el peso de la culpabilidad. No importaba que Martín Lutero hiciera largas oraciones, no importaba que hiciera ayunos, no importaba que hiciera obras de misericordia, no importaba que se latigara y a su confesor lo tuviera horas y horas, nada podía darle la paz en su corazón. Así que él estaba desesperado hasta que, leyendo la palabra de Dios, llegó a esta porción donde dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esa escritura, por la obra del Espíritu Santo, atrapó su alma y atrapó su corazón y empezó a meditar qué es lo que quiere decir, porque él necesitaba esa vida y él necesitaba esa paz y él necesitaba esa justicia. Él necesitaba esa justicia para tener paz en su corazón. Y entonces encontró, leyendo la Santa Escritura, que es la justicia de Cristo en la cruz del Calvario y en su obediencia perfecta, la que le es concedida al pecador por medio de la fe solamente en Jesucristo, y al poner su confianza recibe perdón, paz y vida eterna. Bueno, en la lectura el Espíritu Santo le fue trayendo la convicción, la conversión, una vida nueva y una paz para con Dios. Entonces se desató lo que es conocido como la Reforma del siglo XVI, y en esa reforma surgieron 5 frases que resumen la esencia de la Reforma. 5 frases que resumen la esencia de la Reforma, o sea, se le conoce como las 5 solas. Diga, las 5 solas. Suena un poquito raro, pero ahorita vamos a ver por qué. Las 5 solas son 5 principios o verdades que ayudan a guardar la pureza doctrinal de la iglesia. Es como Dios ayudó en esta reforma para irse reformando, corrigiendo los errores y volviendo a ser la iglesia del Señor. Entonces, para que vayamos de lleno, hoy vamos a hablar de la primera sola. La primera frase o la primera sola es sola Biblia. Repítalo. Sola Biblia. Otra vez, por favor. Ahora, en esta frase, ya dijimos que es una frase que trae el resumen, parte del resumen de la Reforma. Y entonces, cuando ellos decían sola Biblia, ellos querían decir que la Biblia es la palabra de Dios. Ayúdenme a leer. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué? A ver, vamos a verlo ahora un poquito detenido. La Biblia es la palabra de Dios. Eso significa que la Biblia es la autoridad final y es también la regla de fe y conducta. Estas 3, por supuesto que hay más, pero hoy vamos a entender como sola Biblia. ¿Qué querían decir los reformadores cuando decían sola Biblia, sola Escritura? Querían decir que la Biblia es la palabra de Dios. Diga, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad final. La Biblia es la regla de fe y conducta. Entonces vámonos a la primera parte. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Uno pregunta ¿por qué? Y entonces la respuesta primera es porque Dios es su autor. Cuando decimos que Dios es su autor, quiere decir Dios inventó, Dios creó
la Santa Escritura o su palabra. Así que ayúdenme a leer. ¿La Biblia es la palabra de Dios? A ver, otra vez para que se nos queden las ideas. Ok, hermanos, eso quiere decir que Dios habló. Dios habló y nos dio su santa palabra. Ahora, en esta santa palabra, Él nos da el conocimiento verdadero. Escuche, el conocimiento verdadero de Él. O sea, podemos conocer a Dios por medio de su santa palabra, quién es, cómo es, etcétera. Es el conocimiento verdadero de Él, porque decimos, es que unos dicen esto, otros, ¿y cómo le hago para saber? Exactamente, qué bueno. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es el autor de la palabra. Él nos da el verdadero conocimiento de Él y de su voluntad. Dios nos da el verdadero conocimiento de Él y de su voluntad. En Éxodo 21, ayúdeme a leer, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y habló Dios. Esa es la frase que debe guardar tu corazón para cuando pienses, es que la Biblia es la palabra de Dios, Dios es el autor, ¿cómo puedo saberlo? Y habló Dios todas estas palabras. Dios habló y se dio a conocer y nos dio su voluntad en la Santa Biblia. Entonces vamos adelantito. La Biblia es la palabra de Dios porque ¿qué? Dios inspiró. A ver, lea, yo no tengo ahí. ¿Por qué? Ok, vamos todos. La Biblia es la palabra de Dios porque Dios inspiró a los escritores. Entonces, Dios habló y da su palabra. Y luego Dios llama a escritores. Mire, véame tantito. Dios escogió, llamó y capacitó profetas y apóstoles para que vieran, escucharan, predicaran y además escribieran la palabra de Dios. Por eso es que, cheque bien así rapidito, nomás quiero hacer este comentario ahí. El Señor escogió, llamó y preparó y todo esto, les dio su palabra para que ellos predicaran y escribieran su palabra. Por eso cuando decimos, hoy hay profetas, no, porque ya está escrita la palabra. Hay gente con don de profecía, es diferente. Hoy hay apóstoles, no, porque ya la palabra de Dios ya se completó. Bueno, hay gente que trabaja tanto por Cristo y por su iglesia y ha dado tanto por ello y ha trabajado tanto que algunas veces pueden decir es como un apóstol, pero no en el sentido de los apóstoles, con la autoridad y la unción especial del Señor para escribir la palabra. Entonces, vamos a ver la Biblia. La Biblia dice, Segunda de Pedro 1, 20 y 21, ayúdeme a leer, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo esos que el Señor escogió, solo esos que el Señor apartó y con su Espíritu Santo los capacitó, dice, ellos hablaron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron los profetas y apóstoles? Inspirados por el Espíritu Santo. Así que vamos, el Señor habló, da su palabra, escoge profetas y apóstoles, los inspira con su Espíritu Santo para que ellos escriban la bendita palabra de Dios. Pero cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, a veces la gente dice, es que es un libro, y bueno, es un libro que es una colección de libros, Génesis, Éxodo, pues son libros, no son libros. No son libros comunes, o no es un libro común, sino que Dios, ayúdeme a leer, dice, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios inspiró los escritos. O sea, Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los escritores, pero aún lo que escribieron, eso recibió la unción
del Señor. Entonces, cuando decimos, es que este es un libro, no, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios inspirada por Dios, así como ves. Por eso, cuando uno dice, es increíble, estaba Martín Lutero leyendo y leyó, el justo por la fe vivirá, esa palabra le tocó, le cautivó. ¿Te ha cautivado alguna vez la palabra? Yo sé, si eres del Señor, yo sé que sí, porque eso le pasa a cualquier persona que ha recibido a Cristo como Salvador. Está leyendo y de repente hay algo que ahí me toca esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Esa inspiración alcanza a los escritos. Entonces, Dios habló y dio su palabra. Dios mandó a sus profetas y apóstoles que escribieran su palabra. La inspiración alcanza esos libros escritos. Así que Dios nos da su palabra en un conjunto de 66 libros que fueron inspirados por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ayúdeme a leer, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero vean la primera parte, dice, toda, ¿qué? La Escritura, toda la Biblia es lo que quiere decir. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Por eso cuando decimos, la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios habló, porque escogió apóstoles y profetas para escribir y los inspiró con su Espíritu Santo para escribir. Pero aún el libro, como libro, está inspirado por Dios, porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que hace diferente a este libro de todos los libros que hay en el mundo. Unos pueden ser de ciencia, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia? Dicen así, es un libro. No, no es un libro, es el libro de Dios, inspirado por Dios. Gloria al Señor por su santa palabra. Así que cuando en la Reforma dijeron, sola Biblia, ellos dijeron, la Biblia es la palabra de Dios, es un libro inspirado por Dios. Le escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios habló. Ok, en la Reforma, hermanos, la iglesia reafirmó que la Biblia es la autoridad final. Diga, la Biblia es la autoridad final porque contiene la voluntad de Dios. Esa es la primera parte. Lo primero quiere decir, la Biblia es la autoridad final. La Biblia es la autoridad final. Y cuando uno pregunta, ¿qué significa la autoridad final? Quiere decir que es la máxima, escuche, la máxima y última autoridad. Es la máxima y última autoridad. Así que cuando un hombre dice algo diferente a la Biblia, uno tiene que entender, no, eso está equivocado. Pero pastor, ¿qué tal si es un pastor muy reconocido? ¿O qué tal hay un hombre que dice que Dios se le apareció y le habló? Pastor, ¿qué tal si, no, gracias a Dios no debemos estar en esa duda? Porque tenemos la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios. Y es la autoridad final, es la máxima autoridad, es la última autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Contiene? ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios? La voluntad de Dios. Así que si usted juntara 5 personas de diferentes grupos religiosos, dirían unos, no, es que yo pienso que esto y esto. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia cristiana? Que la iglesia cristiana tiene que aprender a decir, creo esto porque lo dice la palabra de Dios. La Biblia contiene la voluntad de Dios. O sea, escúcheme, todo lo que Dios quiere que creamos, sepamos y hagamos, está en la Santa Biblia. Eso tiene que captarlo bien. Todo lo que Dios quiere que creamos, todo lo que Dios quiere que sepamos y todo lo que Dios quiere que hagamos está en la Santa Biblia. O sea, no necesitamos más. Por eso hoy, cuando es una locura, como son los últimos
tiempos, hermanos. Es una locura. El diablo ha soltado una cantidad enorme de mentiras, de fábulas, de leyendas. Por ahí un grupo disque de un apóstol, dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Y ahora le cantan al Espíritu Santo así: Madre Espíritu Santo. Y ahí está, tiene un grupo bastante grande esta persona. Pastor, pero ¿cómo puedo saber que no estoy equivocado? Aquí está la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jamás mencionó algo sobre como esa herejía y esa mentira satánica. Pero ve, entonces, podemos descansar al saber que todo lo que Dios quiere que creamos, sepamos y hagamos, está en la Santa Biblia. En la Biblia tenemos la fe. En la Biblia tenemos la doctrina. En la Biblia tenemos la moral. Cuando se pregunta y se discute y se habla de psicología y de biología y de amor y de tantas cosas, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Sencillo, hermano, sencillo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña la moral que debemos seguir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no debe de haber discusión. Me causa un poquito de risa cuando he oído que hay denominaciones completas que tienen 3 años discutiendo sobre un asunto de moral. No, es que no queremos equivocarte. Quiere decir que todos los 2000 años de cristianismo, la iglesia cristiana ha estado equivocada. Quiere decir que la Biblia se ha equivocado desde hace 6000 años que empezó la historia que está aquí revelada. Y si eso fuera, entonces, ¿qué nos garantiza que hoy no nos estamos equivocando? Pero bendito sea el Señor. La Biblia es la palabra de Dios. La moral que enseña la Biblia es lo que tenemos que seguir. Bueno, el servicio, la adoración, cómo debemos de adorarlo, está en la Escritura. La forma de vivir está en la Santa Escritura. Hoy dicen unos, es que oye, somos progresistas. No. Cuando me dice alguien así, es que yo soy un progresista y tú eres un atrasado. Le digo, es al revés. Lo que tú estás haciendo hace muchos años ya se hacía. Pobre de ti que piensas que es algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Lo mismo que tú estás apenas descubriendo y diciendo que es algo nuevo. Ya hace muchos años se vivía eso. El aborto que hoy se practica, ya antes se ofrecía a los dioses, un dios llamado Moloch, se ofrecían bebés o niños para ser sacrificados. Así que no vengan con que es que somos progresistas, la iglesia cristiana se está quedando anticuada, es al revés. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia permanece para siempre. Las doctrinas y las ideas vienen y van. Bueno, no me quiero, porque estamos viendo nada más. Vamos a ver ahora segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Mire, ahí está como, creo que muy claro. Vamos a leerlo. Dice, toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué? A ver, eso otra vez, ¿para qué? Y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta ahí lo que dice? No necesitamos más, hermanos. Algunos dicen, no, es que hay unas nuevas revelaciones, hay unas nuevas cosas que Dios está hablando. No, lo que Dios quiere que yo sepa ya está en este libro. Por eso note bien. Dice, toda la Escritura, o sea, la Santa Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es por Dios. Luego, es útil para enseñar. Lo que Dios quiere que yo aprenda está aquí. Es útil para redarguir. Dios me va a reprender con su palabra. A veces es fuerte la palabra, ¿verdad? Y nos reprende el Señor porque nos hace recapacitar. Es útil, ¿para qué más? Para corregir. Me estoy equivocando y me tiene que corregir. Ve y dile a mi pueblo, le decía a los profetas, ve y dile a mi pueblo que no andan en el camino. Y allí iba y le decía, por eso sabe que escúcheme, hoy
que el mundo no quiere ser ofendido y que la iglesia también tiene miedo de ofender porque dicen que la tolerancia y el amor lo que no quieren es ser corregidos. Los mensajes de la palabra de Dios son para corregir, ¿verdad que sí? Y para enseñar. Ok, vamos adelante. Y luego dice, para instruir en justicia, o sea, para capacitar a la persona para que viva una vida justa, a fin de que el creyente, el hombre de Dios, la persona que sigue al Señor, sea maduro, madura. Enteramente, escuche, enteramente quiere decir enteramente. O sea, no va a necesitar. Es que hay algo nuevo que tenemos que enseñar. La palabra de Dios no progresa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su bendita palabra vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, es muy claro que debe de ser la máxima autoridad y que no necesitamos nada más. Vamos adelante. La Biblia es la autoridad final. ¿Por qué? Porque está por encima de todos. ¿Porque qué? Está por encima de todos. Ya que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es la autoridad más alta y final. Por eso, la Biblia está por encima, escuche, la Biblia está por encima de iglesias. La Biblia está por encima de concilios. La Biblia está por encima de cuerpos eclesiásticos. Por eso hoy que se anda definiendo, hay un concilio, hay una asamblea y estamos definiendo, fíjese, estamos definiendo qué va a creer la iglesia. No, no te toca a ti definir, a ti te toca proclamar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia está por encima de cualquier cuerpo eclesiástico, pero también la Biblia está por encima, escuche, de profetas, porque ahora muchos se llaman profetas, apóstoles, líderes religiosos y escuche, hasta está por encima de ángeles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es que hermanos, es la manera como Dios nos libra. No hemos visto tantos abusos por gente que dice que Dios le habló y ya lleva y hacen una cantidad de cosas terribles y los llevan rumbo al infierno y a Satanás. No hemos visto la misma historia de la que estamos hablando cuando vino la reforma. Todo era inmoralidad, era dinero, era poder, era maldad. Porque la iglesia, cuando sigue la Biblia, lo único que le va a interesar es la salvación de la humanidad y adorar al Padre en espíritu y en verdad. En la iglesia el dinero y el poder no deben de ser asuntos de interés. Pero hoy la iglesia quiere enriquecerse y los que están como líderes se hacen multimillonarios. Pero me da risa porque después dicen, yo quiero ser como Cristo. Y luego sus miles de seguidores dicen, ay, él es como Cristo. ¿Really? Bueno, vamos a ver la Biblia. Todos deben someterse a la Biblia y guiarse por ella. Gálatas 1, 7 y 8. Vamos a leer. Dice, no que haya, ayúdeme a leer, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Vamos a leer eso. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea... qué palabras tan fuertes y tan claras, tan claras. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo, ¿saben qué? Tienen que aprender. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren corromper el evangelio de Cristo, precisamente para que la gente se condene y vaya al infierno con Satanás. Y luego dice San Pablo, mas si aún nosotros, o sea, la Biblia está por encima de todos. Aún si nosotros o a un ángel, entre comillas, que bajara del cielo. Imagínense un ángel. Allá hay un grupo religioso que un ángel se le apareció a José Smith y le dijo,
que él traía un mensaje especial, un ángel, y le dio otro evangelio y le hizo escribir otro testamento, el Libro del Mormón. Y aún así, cuando leen esto, si un ángel les diera otro evangelio, ese ángel le dio otro evangelio y le dio otro testamento, y aún así no captan el engaño de Satanás. Pero es tan clara la palabra de Dios. Mas si aún nosotros, escuche bien, mas si aún algún pastor de alguna iglesia, la que sea grande o pequeña, mas si aún algún pastor que sea muy famoso y muy reconocido, o un mismo ángel del cielo trajera otro evangelio diferente del que ha sido ya anunciado, sea maldito. Ay, qué palabras tan fuertes. Pero ¿sabe por qué dice así? Porque el que anuncia otro evangelio le está robando a Jesucristo la gloria. El que anuncia otro evangelio y otra palabra le está robando la gloria a Dios y está haciendo que esa gente vaya al infierno mismo. Por eso dice que esa persona recibirá gran maldición. La Biblia está por encima de todos. No le hace quien sea. Porque sabe que a veces hay ese engaño. Sabe que al ser humano hay tres cosas que le atraen: la belleza, la belleza. El ser humano está endiosado con la belleza. Por eso hoy por hoy los artículos de belleza se venden y dan una cantidad enorme. Y todo lo que tiene que ver con belleza, no solo lo físico, pero la belleza, pinturas, etcétera, etcétera. Lo bello, lo fuerte, es lo que le gusta. Cuando ves a alguien como Esdras, y luego ves a alguien tan fuerte como el pastor, ¿a quién te llama más la atención? Ya usted ya tiene la respuesta. Le gusta lo fuerte, todo lo que es fuerte. Por eso los grandes imperios han querido hacer, todo quiere ser grande. A la gente le gusta lo grande. O sea, se imagina a Acab. El domingo vimos la palabra de Dios. Acab, 850 profetas. La gente estaba ahí, mira nomás. Y aparece un hombre con una vestidura nada elegante. Él, uno solo. No, a nosotros nos importa lo grande. Eso es lo que apantalla y es lo que la gente busca. Entonces, algunas veces hay ese truco. Yo he oído, oiga, pero este pastor tiene una iglesia de 10,000 personas, pastor. ¿Qué? ¿Eso le hace más especial que cualquier otro pastor? ¿O qué? ¿Eso le hace más poderoso que cualquier otro pastor? ¿O qué? ¿Eso le da un reconocimiento más especial con Dios que cualquier otro pastor? Y entonces lo que diga ese pastor con una iglesia de 10,000 personas es más importante. Pregúntale a Elías y a los 850 profetas falsos. O pregúntale al pueblo de Israel. Entonces no se deje llevar por la cantidad. ¿No es verdad que fue la cantidad que gritó crucifícale? Bueno, vamos porque estamos hablando de sola Biblia. Hermanos, nomás quería ahí acentuar que la Biblia está por encima de todos, de todos. Así puede ser el mismo Papa. La Biblia está por encima del Papa. Puede ser cualquier líder religioso de la iglesia cristiana evangélica. La Biblia está encima de cualquier líder de cualquier religión. La Biblia es la palabra de Dios. Es que hoy no se quiere decir para no ofender. Pero si no se dice la verdad, ¿cómo podrán salir de la mentira si no se dice la verdad? Bueno, en la Reforma, vamos adelante, la Iglesia reafirmó que la Biblia es la regla de fe y conducta. A ver, ayúdeme. La Biblia es la regla de fe porque sirve para medir todo lo que se enseña. La Biblia, primeramente quiero decir, es la regla de fe y de conducta. De fe, o sea, lo que creemos,
lo que vivimos, y lo que hacemos, la conducta. La Biblia es la regla de fe y conducta. Y uno dice, ¿por qué? Porque la Biblia sirve para medir y juzgar todo lo que se enseña. Escuche, la Biblia sirve para medir y juzgar todo lo que se enseña. En la Biblia podemos medir y juzgar todo lo que se dice, todo lo que se enseña, para ver si está de acuerdo, escuche, para ver si está de acuerdo con el Señor. Así, toda doctrina que se oiga, toda revelación, cuando dicen, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, todo sueño, es que soñé un sueño. Apenas estaba viendo una en YouTube, no sé si ya lo vio alguno de ustedes, que un profeta, llamado profeta, recibió un sueño y en ese sueño veía a un predicador, y lo voy a decir, Maldonado, que también se cree un apóstol. El apóstol Maldonado, que ha estado pasando por muchas pruebas, se divorció, etcétera, etcétera. Pero no me importa su vida, eso Dios lo juzga. Pero su doctrina, que eso sí es cuidado. Este profeta en una reunión, en un culto, empezó a profetizar y le dijo, apóstol Maldonado, Dios, fíjese, Dios me dio un sueño de revelación para decirte a ti. Y todos se quedaron callados y él está ahí recibiendo la revelación. ¿Qué fue la revelación? Es que tú ibas caminando y había un perro blanco que te seguía. Había un perro blanco que te seguía, y ese perro blanco te seguía para guardarte, para cuidarte. Y luego, ¿cuál es la interpretación de ese sueño? Hoy, el Señor tenga misericordia. Es que el Señor me dijo que ese perro blanco era el Espíritu Santo que siempre te anda siguiendo para guardarte. Qué aberración satánica, comparar al santo y bendito Espíritu con un perro blanco. Pastor, pero bueno, el Espíritu Santo simbólicamente con la paloma fue simbolizado, con el fuego, con el viento, con el agua, pero ¿dónde dice que con un perro blanco? ¿Se da cuenta cómo podemos descubrir? Jamás dice algo semejante. Entonces, por ahí alguien precisamente dijo, eso está mal porque no está en la Biblia. Después el profeta contestó, porque ahora ya ve que se contesta en YouTube. Después contestó, nomás quiero decir que fue algo, o sea, yo tuve ese sueño y pensé que si hay alguien que lo cuida, ese perro blanco, pensé, pues si hay alguien que lo cuida, pues es el Espíritu Santo que es nuestro consolador. Pero ya dijo, pensé. Antes había dicho, el Señor me dijo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no salirnos de la Biblia. Entonces, estamos hablando de que la Biblia es la regla de fe que sirve ¿para qué? Para medir y juzgar todo lo que se dice y se enseña, para ver si está de acuerdo con el Señor. Así, hermanos, toda doctrina, toda revelación, todo sueño, toda profecía, toda tradición, es que así acostumbramos en la iglesia por muchos años, pues hay que ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. Toda moda, cuando hablo de moda me refiero a todo lo que se está haciendo hoy, como en las iglesias, cómo se está haciendo el movimiento de los cultos, y todos están como copiando porque es lo de moda. Tenemos que ver si esa moda está en acuerdo a la palabra de Dios. Toda experiencia, la gente se tira, la gente se convulsiona, ¿es bíblico esto? Toda manifestación que dicen que es del Espíritu Santo, todo movimiento, ahora el movimiento del G12 que causó tanto impacto y creció tremendamente, ese movimiento no es cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay que estar alertas. Toda opinión, todo libro que se escribe diciendo que es que Dios me dio un libro, hay que ver, hay que someterlo al juicio de la palabra de Dios para aceptar o rechazar, les voy a dar un ejemplo rápido, creo que me anda ganando el tiempo, hermanos. Por ejemplo, en una construcción muy importante, digamos, hay una madera que va a sostener cierta cantidad de peso y dicen, esa madera debe de medir 10 pies exactamente por
2 pies, 10 pies por 2 pies. Ahora alguien va y le mide y lo corta y lo pone y dice, alguien dice, no me parece. Sí, ponlo. No me parece. Pudiera colapsar el edificio, etcétera, es peligroso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Respondan. Medir. Exactamente, van a sacar la medida, el metro, la cinta, medir. Ah, caray, tiene 9.9. No son 10. Casi, no son 10. Ese casi lo hace no ser. Entonces, eso es lo que queremos decir cuando dice la Biblia es la regla de fe para medir. La gente dice, habla, hay revelaciones, profecías, sueños y hay que medir. La Biblia va a decir, esa no es del Señor. Eso no es del Señor. O sí es del Señor. Para eso sirve. Hay una doctrina, etcétera, etcétera. Las doctrinas las traemos a la Biblia. No es o sí es del Señor. Hechos 15, 14 y 15. Dice, ayúdeme a leer, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a quienes, a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahí había ocurrido que, acuérdense que los judíos, ellos eran el pueblo de Dios. El Mesías vino para los judíos, no lo recibieron, etcétera, etcétera. Pero entonces Pedro y los apóstoles empiezan a predicar y dice que de repente Dios abre la puerta para los que no son judíos, o sea, los gentiles, los paganos, los que no son judíos. Y luego dice, unos empiezan a decir, pero ¿cómo es eso? Los gentiles no son del pueblo de Dios. Y entonces aquí hay una explicación exactamente. Toman la palabra para medir y dicen, es que ¿saben qué? Lo que Pedro está diciendo, que ocurrió, que el Señor abrió la puerta para los gentiles, eso concuerda con la palabra de Dios. Ya había sido escrito exactamente que Dios iba a abrir la puerta para que los gentiles fueran salvos por medio del Mesías Cristo Jesús. Ok, ya estamos acabando. En la Reforma, la Iglesia reafirmó que la Biblia es la regla de fe y conducta porque sirve para medir y juzgar, ¿qué? A ver, ayúdeme a leer todo. La Biblia es la regla de conducta porque sirve para medir y juzgar todo lo que hace, todo lo que se hace. Hermanos, en la Biblia podemos aprender lo que es bueno y malo, escuche. Lo que es bueno y malo, lo que agrada o desagrada a Dios. En la Biblia podemos medir y juzgar lo que se hace y ver si está bien o mal. De esta manera, nuestra moralidad, nuestra forma de vivir deben de surgir de la palabra de Dios y deben gobernarse por la palabra de Dios, no por la cultura, escuche, no por la cultura. Hoy dicen, es que nuestra cultura, bueno, es la cultura, pero no es la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia tenemos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces nuestra moralidad y nuestra forma de vivir deben surgir y gobernarse por ella, la Biblia. Dios nos ha dejado mandamientos, escuche, y principios bien claros para vivir haciendo el bien y para ser felices viviendo para la gloria de Dios. Baste un versículo, vamos a ver, 1 de Pedro 4, 3 al 5. ¿Lo tenemos ahí? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo de disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Entonces, uno viene del mundo, hermanos. Uno viene en una vida desordenada, de pecado, entregado a la maldad. Y dice la palabra de Dios, solo esta porción pequeña. Dice, hermanos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hacen los que no tienen a Cristo. Baste ya. Ellos andan en sus inmoralidades, en sus deseos desordenados, en sus borracheras, en sus fiestas donde hay toda clase de vicio, de inmoralidad y comida en abundancia, malgastando lo que el Señor les da, su mismo cuerpo, etcétera, etcétera, y abominables idolatrías. Ahora, a estos les parece raro que ustedes no van. Oye, te invito. No, yo no voy, no quiero. ¿Por qué no? La vamos a... Este está raro y te van a empezar a criticar. Es el hermanito, es el aleluya. Este no va a las fiestas, este no se emborracha, este es lo peor. Pero dice el Señor, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia nos dice cómo debemos de vivir, es la regla de nuestra conducta. Póngase de pie para que terminemos de pie. Hermanos, ya vimos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la autoridad final, que la Biblia es la regla de fe y conducta. Ya vimos que en la Biblia Dios nos dice lo que quiere que creamos y hagamos, que la Biblia está por encima de todos y que nuestra fe, doctrina, moral y conducta deben surgir y gobernarse por la bendita palabra de Dios. La Biblia es inspirada, es infalible y eterna. La Biblia es útil para enseñar el camino de la salvación y el camino de la verdadera felicidad. La Biblia es útil para enseñarnos, para reprender, para corregirnos, para ayudarnos a vivir una vida justa, para que el creyente madure a la estatura de Cristo y esté preparado para vivir para la gloria de Dios. Por esto, no necesitamos nuevas revelaciones, nuevos profetas ni nuevos apóstoles. La Biblia es completa, es suficiente, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, iglesia, yo te invito a amar la palabra, a estudiarla, a creerla, a practicarla y a proclamarla con todo valor, porque la Biblia es la palabra de Dios, sola Biblia.